Bienvenidos a un nuevo episodio de Charlas sobre Calentamiento Global, el ciclo que desde AIDIS Argentina hacemos para toda la región, donde compartimos conocimientos, experiencias, tecnologías, ideas e innovación para encarar los desafíos que tenemos por delante para que nuestros hijos y nietos hereden una tierra mejor y un futuro sostenible. En estas conversaciones dialogamos con decisores políticos, sociales y referentes del ámbito empresario y académico. La idea es entender mejor los desafíos de la transición energética para nuestra sociedad, cómo adaptarnos a un mundo con un clima más variable y qué podemos hacer para mitigar sus efectos. Veremos las soluciones que pueden venir desde la ciencia y la tecnología, cómo repensar las reglas de la economía y la sociedad para una vida sobre nuestro planeta que ha visto un incremento sostenido y preocupante en las temperaturas promedio a lo largo de los últimos años. Ya no hay muchas dudas en la comunidad científica en cuanto a que el calentamiento es una consecuencia directa de nuestra actividad y el exponencial crecimiento que ha tenido el impacto antrópico sobre la Tierra en los últimos 2 siglos. Charlaremos sobre cómo construir resiliencia y desarrollar las habilidades necesarias para que la innovación, la tecnología y la ciencia sean aliados fundamentales para los cambios trascendentes que necesitamos hacer, tanto desde las instancias de decisión política colectiva como desde los cambios de conducta que a nivel cotidiano deberemos encarar. Mi nombre es Rosana Epulef e integro la División Técnica de Cambio Climático de AIDIS Argentina, junto a Juan Rodrigo Walsh y otros profesionales que venimos de una diversidad de disciplinas y miradas. Los invito a compartir ya el episodio de hoy. Buenas tardes nuevamente. Estamos en este ciclo de podcast de conversaciones climáticas con la División Técnica de AIDIS. En el episodio de hoy vamos a estar conversando con Sebastián Vigorito, director ejecutivo del CEADS, Consejo Empresario Argentino para el Desarrollo Sostenible, una ONG con una larga trayectoria en la promoción y el desarrollo de las actividades vinculadas a la sostenibilidad, a la protección ambiental, a la vinculación con sectores de interés en la gobernabilidad del sector privado, empresarios, la industria, el sector productivo en general, con esta enorme agenda y que va creciendo vinculado a los temas ambientales. Sebastián está hoy y bueno, de alguna manera nos une y nos convoca la proximidad de la COP26, la conferencia de las partes que se va a realizar en Glasgow en pocas semanas ya, en donde creo que se ponen en juego muchas cosas y muchos debates de trascendencia futura para la energía, la industria, el sector productivo, alimentos, forestación, manufacturas, logística. Digamos, todos los sectores de la economía se ven afectados por esto. Sebastián, buenas tardes y un placer tenerte aquí con nosotros. Buenas tardes, gracias Juan Rodrigo. El placer es nuestro. Además, Sebastián, tenemos un vínculo a través de las actividades del CEADS y distintas organizaciones de la sociedad civil hace muchos años. Yo recuerdo hace más de 20 años cuando se discutían las leyes de presupuestos mínimos, la Ley General del Ambiente y las distintas políticas en este contexto, el rol instrumental y yo creo que de liderazgo que tuvo CEADS en muchas de esas discusiones, en muchos de esos debates. Así que contanos un poco qué están haciendo desde CEADS con esta agenda y mirando hacia el cambio climático y esta COP26 que parece ser importante y parece ser una suerte de punto de inflexión. Bueno, coincido. Esta COP26 claramente tiene un nivel de expectativas muy alto y no es una cuestión de solamente de percepción, sino que hay motivos para tener expectativas respecto a la COP26. Y por otro lado,
hay también expectativas de que se cancelen algunas de esas, digamos, ¿no? Por un contexto que no ayuda. Básicamente, diría que de la COP26 se van a esperar varias cosas, esperan varias cosas. Yo lo voy a resumir en 3, 4 puntos. El primero de ellos tiene que ver con que entramos en lo que se llama el ciclo de análisis o de reanálisis de las propuestas voluntarias que han hecho los países, de los NDC. Es decir, en 2020 se presentaron ante la conferencia de las partes, incluso ya antes, las famosas NDC, que son los compromisos voluntarios al 2030 por parte de los países. Esa suma de compromisos son positivos, pero entre todos ellos no se llega a la meta del Acuerdo de París, que es justamente limitar el calentamiento global muy por debajo de los 2 grados. De hecho, se dice que el muy por debajo es 1,5 grados como límite máximo para que se considere un incremento de temperatura que los sistemas puedan absorber. Por eso se va a hacer la revisión de estos planes nacionales o de lo que se llaman NDC. Y ahí vamos a ver realmente si los niveles de ambición que se tienen que ir aumentando en ciclos de cada 5 años, de hecho el Acuerdo de París tiene establecido todos ciclos de 5 años, 2015, 2020, 2025, 2030, 2035, así sucesivamente. Vamos a ver hasta dónde ahora los países van a presentar planes un poco más ambiciosos y si se empieza a cerrar esa brecha entre la temperatura que se llegaría con estos planes, que son todavía incompletos o no son suficientes, y lo que el acuerdo habla es a 1,5 grados o muy por debajo de 2 grados. El otro punto que también hay muchísimas expectativas es que también los países este año tienen que empezar a presentar los planes nacionales con enfoque sectorial, es decir, ya no es un plan de reducción de emisiones general, sino que tienen que empezar a decir, bueno, qué van a hacer respecto a lo que es el sector energético, el sector de transporte, el sector de pesca y silvicultura, el sector agroalimentario, ¿sí? El sector, digamos, manufactura y productivo, con planes que sean, digamos, realistas y accionables, ¿no? Y en eso, bueno, cada país tiene que haber hecho sus deberes, digamos, tranqueras hacia adentro. El tercer punto, digamos, que también es interesantísimo, tiene que ver con que se va a empezar a delinear cuáles son los instrumentos de mercado que el propio Acuerdo de París debe desarrollar. Recordá, Juan, que nosotros estamos hablando de créditos de carbono, de bonos verdes, de certificados de emisiones, de cap and trade, y todo eso es lenguaje del pasado, es más, son herramientas del protocolo de Kioto, que es justamente el brazo operativo ya vencido y obsoleto y reemplazado por el Acuerdo de París. Es decir, que ahora lo que se tiene que ver es, primero, ¿qué va a pasar con esos instrumentos de mercado que proponía el protocolo de Kioto y que muchas empresas y muchos han adherido y han ejecutado y han invertido en esa reducción de emisiones? ¿Qué va a pasar? ¿Los van a reconocer? ¿Los van a modificar? Y después van a tener que delinear los propios procesos digamos, de mercado del propio Acuerdo de París, ¿sí? No solo los heredados, sino los propios. Ahí hay mucha expectativa porque es el margen, el poco margen que tiene, que poco digo en el sentido de la cantidad, ¿no? No de la magnitud, del poco margen que tiene entre todas las herramientas de política pública el sector empresarial. El Acuerdo de París es para los gobiernos, digamos, ¿no? Y es un acuerdo entre estados, entre 196 países. Pero el sector empresarial tiene margen de acción a través de los instrumentos de mercado. Por eso es tan importante para las empresas despejar esa incertidumbre, es decir, por ejemplo, los créditos de carbono que tengo y que se los vendí a fulanito o que se los compré a menganito, ¿me los van a reconocer o no me los van a reconocer? Los nuevos instrumentos, ¿cuánto puedo yo hacer reducciones propias y cuánto puedo yo compensar a través de la compra de estos créditos? Que es un 20%, un 40%, un 50%, no está todavía claro eso.
Y después otro tema que no es menor es de quién es la titularidad de las emisiones o de la reducción de las emisiones. Y acá hay una tirantez entre los gobiernos y los actores privados, porque el actor privado que genera una inversión para reducir una emisión va a querer tener la titularidad y disponer de ese crédito de carbono, pero por otro lado los estados tienen que contabilizar ese crédito de carbono como propio del país porque así se comprometió. Entonces, esas incertidumbres que, si vos me preguntás a mí, no sé por dónde las van a resolver, pero van a tener que tener algún atisbo de solución en el cortísimo plazo, son imprescindibles porque si no vamos a seguir con la parálisis de inversiones en temas climáticas, ¿no? Sobre todo en este tipo de cosas. Después ya a nivel geopolítico, ¿qué podemos esperar? Y algunos detalles de color, por un lado, ver cómo de la mano de Biden Estados Unidos recupera la centralidad en la agenda climática que la perdió durante la administración de Trump, y que justamente la pérdida de ese liderazgo fue aprovechado por un veranito de liderazgo climático que tuvo compartido entre China, Merkel y un poco Francia también, ¿no? Pero bueno, ahora la vuelta de Estados Unidos con un rol mucho más proactivo y buscando un liderazgo, va también a generar reacciones por parte de otros rivales geopolíticos de los Estados Unidos, y eso es realmente interesante. Otro aspecto también geopolítico es y que es muy también, digamos, a mí es al menos el que más me interesa, es ver cómo Europa ha avanzado en lo que llamamos transición, que no es solamente energética, Juan Rodrigo, la transición es productiva, infraestructura, transición tecnológica y energética. Es una transición, digamos, integral, son cambios transformacionales, y bueno, realmente saber si esas transiciones, digamos, van a tener la velocidad que propone la Comunidad Europea, que es realmente vertiginosa en lo que están proponiendo, y haciendo, de hecho, y el resto de los países que por ahí tienen otra velocidad en su cabeza cuando hablan de transiciones energéticas, productivas y tecnológicas. Y por último, un tema no menor es cómo afectó la pandemia en las negociaciones. Vos lo sabés bien, Juan, que cuando uno va a la COP, en realidad va a discutir si lo que está entre corchetes se saca o se pone, pero en realidad todos esos corchetes, toda esa discusión, toda esa negociación entre los países se hicieron en las reuniones previas a la COP, que tienen unas siglas impronunciables, SBASTA, cosas así. SABSTA. Claro, SAFTA, SBASTA. Pero que claro, con la pandemia hubo y hay todavía una asimetría muy grande entre los países que todavía están sufriendo la pandemia o están saliendo de la pandemia, o sus cuarentenas, etcétera, restricciones, y aquellos países que ya han salido y han podido ir y negociar en persona, y eso genera una asimetría para un lado y una ventaja por parte de otro, pues no olvidemos que son negociaciones. Así que básicamente eso sería, a nuestro entender, los principales puntos que debieran esperarse que se toquen, más allá de los resultados, pero sí que se aborden durante esta COP26 desde la visión del sector empresarial, ¿no? Obviamente que hay muchísimos otros interrogantes, por ejemplo, cómo van a ser los mecanismos de verificación de que estos compromisos a nivel país sean transparentes, creíbles y confiables, ¿no? De qué manera, qué estándares van a tener, de qué manera se va a comprobar la veracidad y si esos metas se están cumpliendo o no, esa técnica se tiene que definir, ese estándar. Y además ese estándar viene de la mano de otro tema, que los países desarrollados se han comprometido a aportar una friolera suma de 100.000 millones de dólares anuales para esta transición que los países en vías de desarrollo necesitan que se financien, necesitan financiarse, y bueno, hasta ahora han sido promesas, pero todavía no han sido accionados esos mecanismos de financiamiento. Así que bueno, ese sería, digamos, el big picture de lo que sería la COP26, te digo de nuevo, sesgado, lo que estoy diciendo, por lo que sería la inquietud desde el sector empresarial, ¿no? Claramente, y creo que has hecho un pantallazo excelente de los grandes trazos de lo que está en juego
en esta COP26. Me gusta recordar que en realidad este evento estaba programado para el 2020 en Glasgow y pandemia mediante esto se postergó y hoy hay como una urgencia y una suerte de olla de presión que creo que la pandemia se exacerbado de alguna manera con esto que vos planteabas y que está subyacente a muchas de las discusiones y se refiere a una suerte de asimetría en la posibilidad de participar. Siguiendo un poco las negociaciones y las discusiones previas, hay muchos países que justamente por las restricciones sanitarias no han podido participar en estos encuentros informales o estos grupos de trabajo y en muchos casos hay serias dudas de respecto a si van a poder participar efectivamente y en persona en los encuentros. Con lo cual, ahí también hay un tema de equidad y de asimetría que creo que también remarca, de alguna manera, esto que vos planteabas recién. Estamos hablando de un escenario geopolítico y de una transición y de cambios que va mucho más allá de la transición energética y esta meta proclamada y que está inserta dentro del marco del cambio climático de ir hacia una descarbonización o estas frases o estas expresiones que han cobrado una suerte de mantra en los últimos meses, en el último año por lo menos, cero neto, carbono neutralidad, que todo el mundo lo usa muy a la ligera, pero creo que es muy importante lo que planteás respecto a esta transición y estos cambios que van mucho más allá de la matriz energética y tienen que ver con la matriz productiva, las modalidades, la incorporación de tecnología, la innovación, y si esto no genera también cuestiones de tensiones entre el sur y el norte en este marco, en este contexto. Una de las cuestiones, y quiero llevarte a esto, que creo que es central. Cristiana Figueres, en una entrevista con la publicación, la revista inglesa The Guardian en estos días, junto con otros periodistas, hizo una reflexión que muchas veces perdemos de vista y está muy en línea con lo que vos mencionabas. Hablamos de cambio climático y son los países quienes asumen los compromisos, suscriben y ratifican, en este caso el Acuerdo de París, y se comprometen a las contribuciones nacionales determinadas, o las NDC como mencionabas. Pero Cristiana Figueres señalaba, y creo que con muy buen tino, que en rigor de verdad los estados no son grandes emisores. Uno podría plantear desde el ámbito público, los edificios públicos, alguna cuestión de transporte o en el caso de países con un despliegue militar, el impacto de las emisiones desde el sector militar. Pero en rigor de verdad son los actores privados, es el sector productivo, quien más se ve con el compromiso de asumir estos cambios, estas nuevas tecnologías, estas exigencias, y es quien de alguna manera va a asumir los costos, tanto en la inversión, pero también en la transición y en la demanda, e inclusive con los desafíos que tiene que ver competir en un mundo en donde, por ejemplo, la huella de carbono, en donde el impacto climático empieza a asomar como un factor o como un elemento que puede incidir en la competitividad en el comercio. Ya se está hablando, por ejemplo, de ajuste de frontera o aranceles en función del impacto climático. Y puedo imaginar que el sector productor de alimentos de Sudamérica, de Argentina, de Brasil, de otros países de la región, Uruguay, Paraguay, pueden llegar a tener algún impacto negativo en este sentido, alguna restricción en función del impacto climático en esquema futuro. Marco comercial, inclusive sé que esta discusión está subyacente a los debates con la Unión Europea en el acuerdo Mercosur-Unión Europea. Entonces, el sector privado, las distintas áreas, los distintos sectores de la industria, de la producción de alimentos, transporte, logística, manufactura, lo que decías recién, evidentemente son quienes están en la línea de frente
frente a los compromisos, las exigencias y las inversiones y el alcanzar estas metas. Muchas veces perdemos de vista esto y se asume como que son obligaciones solamente del Estado, cuando en rigor de verdad las inversiones las hacen los privados. Esto también se traduce en compromisos financieros, impactos en el mercado laboral, impactos en la generación de empleo, posibilidades de desarrollo. Es toda una discusión, es todo un tema. Me gustaría alguna apreciación tuya respecto de esto y cuánto está encarnado este desafío en el sector privado, si querés, en América Latina y particularmente en nuestra región y en nuestro país. Bueno, a ver, yendo por parte. Coincido, como decís, vos explicaste recién, todo acuerdo multilateral, digamos, quienes lo firman y lo ratifican son los países, no son el sector empresarial, pero también, digamos, cuando la Cancillería firma algo, el compromiso requiere luego de acciones domésticas que se tienen que hacer y, como decís vos, los que tienen que llevar la carga de esos cambios transformacionales son en gran medida el sector empresarial, el sector productivo, el sector privado. Eso por un lado. Pero también hay, digamos, vamos a poner esto como círculos concéntricos, ¿no? Hay algunos círculos concéntricos que están por fuera de la esfera de influencia de la empresa, por ejemplo. Yo puedo tener en mis propias actividades, ¿no? Mis propios procesos y procedimientos, puedo tener una huella de carbono que la vengo reduciendo los últimos 10 años. O sea, yo digo, mira, mis actividades, mis procedimientos, la huella de carbono mía la reduje en un 70%. Ahora, cuando yo voy a lo que se llama Tier 2 o Tier 3, es decir, bueno, ¿qué pasa ahora con mi cadena de valor y mis proveedores y mi aprovisionamiento? Ahí mi influencia es mucho menor, porque yo como empresa puedo tener dentro de mis operaciones el 5% del impacto de la huella de carbono, por ejemplo, y el 95% en la matriz energética. Y ahí una empresa no puede decir voy a cambiar la matriz energética, ¿sí? La empresa puede decir, bueno, voy a hacer un acuerdo entre privados para hacerme de energías renovables, más algún proyecto, digamos, de autogeneración, etcétera, etcétera, pero lo que genera el cambio, digamos, de magnitud es cuando, digamos, los estados, a través de sus decisiones políticas y de políticas públicas, van orientando y van fomentando una diversificación de la matriz energética, cosa que hasta ahora en este país no vimos en los últimos 20 años nada de esto. Digamos. Hubo un atisbo con la administración anterior de, digamos, un catch-up importante respecto a lo que sería renovables, específicamente eólicas, con leyes y reglamentaciones que realmente estuvieron, digamos, de la ingeniería financiera bien hechas, pero bueno, no ha habido continuidad y todavía le falta, ¿verdad? Es como que es un poquito compartido, es muy gris el límite entre esto. Ahora, como te decía, las empresas están trabajando principalmente en su primera esfera de influencia, que es sus propias operaciones. Se calcula que 5.000 empresas en el mundo ya tienen estrategias de corto y de largo plazo, es decir, al 2030 o al 2050. Más o menos la mitad de ellas están dentro de alguno de estos estándares que están globalmente reconocidos, como el Science Based Target Initiative o el Net Zero, ¿sí? Lo cual estamos hablando de miles y miles, al menos de las más grandes, ¿no? Y además, bueno, pero estamos hablando de empresas multinacionales que tienen actividades y operaciones en países como los nuestros, lo cual empieza a percolar esas metas corporativas, por llamarlo de alguna manera, que están alineadas con metas del Acuerdo de París. Así que bueno, te diría que es como un esfuerzo compartido en el cual, y en esto, digamos, volvemos siempre a lo mismo, la solución desde un sector es incompleta y le falta escala, ya sea desde el Estado como también desde el sector privado, y ni hablar de la sociedad civil. Por eso que tiene que haber como mínimo, un diálogo inteligente y superador para que justamente
si el sector empresarial tiene que hacer inversiones, que se sepa cuanto antes hacia dónde se tienen que ir orientando esas inversiones. Lo que se tiene que saber también es qué va a pasar con la matriz energética, porque mucho no va a depender de mis operaciones ni de mis inversiones, sino lo que pasa aguas arriba. Es decir, que acá lo que se pone en evidencia, y se está poniendo en evidencia, es que, y se va a notar a los NDC, es la calidad de los NDC, va a depender de la calidad del diálogo y de articulación entre público y privado de cada uno de los países. O sea, en realidad la prueba ácida de la NDC es justamente la articulación público-privada que va a lograr un país para tener una NDC que sea coherente. ¿Se entiende, no? Clarísimo. Y yo agrego a eso que estás mencionando, creo que esto pone de relieve y pone el énfasis en la importancia de tener una visión de mediano y largo plazo, algo que me da la sensación de que en nuestro país estamos tan abrumados por el día a día que perdemos de vista, y ya no hablando de temas de plan económico, programa económico, que esto uno lo escucha a diario y está un poco en la agenda, sino vinculado a los compromisos de sostenibilidad y de visión de un país que camine, transite junto al resto de la comunidad internacional hacia esta visión de un cambio de paradigma, hacia una transición energética, estas metas que ha planteado el Acuerdo de París. Entonces ahí creo que la importancia de tener consistencia y una visión de mediano y largo plazo, que en definitiva le brinde a quien va a invertir, por ejemplo, en el sector energético, en el sector productivo, tener un escenario, por lo menos de los próximos 15, 20 años, en donde tenga claridad respecto a estas metas y también que le permita, por ejemplo, ir incorporando, si va a haber un esquema móvil, sliding scale, por ejemplo, de una tasa al carbono o al impacto o a la huella climática de determinada actividad, poder incorporar eso a las decisiones de la inversión. Mencionaste el tema del programa de renovables. A mí me llama la atención y coincido contigo. La iniciativa del Renovar creo que fue un gran impulso en este sentido, que si se quiere ha sido una suerte de política de Estado, porque la ley Guinle data del 2007, si mal no recuerdo, después nunca se cumplió, hubo una suerte de puesta a punto en el 2015, poco antes del cambio de gestión del gobierno anterior, también casi con una unanimidad en el Congreso, y que es lo que impulsó estas inversiones que creo que fueron digamos, una señal importante en este contexto. Pero coincido, sería bueno poder continuar con este impulso, incluso para cumplir con los términos de la ley Guinle reformada en el 2015, que si mal no recuerdo plantea para el 2025 un 20% de energía de fuente renovable. O sea, ahí tenemos metas a futuro que son claros y concretos en ese sentido. Sebastián, te quería llevar a dos temas que mencionaste antes y que me parece que es importante, e incluso hemos tenido alguna consulta, alguna charla desde AIDIS, inclusive dentro de las redes profesionales respecto de los instrumentos surgidos de Kioto, esos instrumentos de mercado, los certificados de reducción de emisiones, los offsets, este tipo de cuestiones. ¿Qué va a pasar a futuro? ¿Qué tan importante son estas herramientas o estos productos financieros vinculados al régimen de Kioto para las empresas en la Argentina? Porque creo que en esto hay bastante incertidumbre y bastante desconocimiento. ¿Es importante? ¿Es grande? ¿Hay un riesgo de que esos bonos, esos certificados de reducción corran un riesgo de quedar como activos varados, stranded assets como se los conoce? ¿Qué se está haciendo al respecto? Bueno, no, el riesgo existe y es alto, no tanto por los proyectos que ya se han terminado, sino por la señal que uno da, porque vos decís, bueno, mirá, si yo seguía a pie juntillas lo que la comunidad internacional estableció en un protocolo como el de Kioto, y después viene otro protocolo, el Acuerdo de París, y no me lo reconoce, justamente en algo que,
que el largo plazo es la regla y sería como un poco incoherente. O sea, ese es el principal riesgo, que es un riesgo moral, digamos, ¿no? Que, ya, bueno, la verdad que nos cambian las reglas justamente en temas donde el plazo mínimo son 20, 25 años. Ese sería un riesgo. Y el segundo riesgo es el de que cuando se produce, digamos, la parálisis por incertidumbre, porque hoy realmente cualquier empresa que te consulta respecto a, mirá, nosotros nos gustaría compensar, porque y vos le decís, mirá, y al día de hoy no te puedo decir si te conviene o no te conviene, porque primero que no hay un precio de referencia, porque no hay mercado, porque justamente no hay expectativa clara de cuáles son las herramientas, o cuáles son los productos, entonces no hay mercado todavía, no hay precio. Y después lo que es peor es tampoco, además de no haber referencia en términos monetarios, es que no sabes cuánto de ese porcentaje te va a permitir que sea por acciones propias o por compensaciones compradas, ¿sí? Y te vuelvo a reiterar, tampoco queda claro qué pasa si esa reducción es privada del que la genera o es del país, o sea, la soberanía de la reducción de emisiones. Entonces, sí creo que hay un riesgo, porque si no hay una regla de juego bien clara al respecto, aunque no guste, pero que sea regla de juego clara. Lo que va a haber va a ser incertidumbre, y cuando no hay incertidumbre, no hay mercados. O sea, los mercados no le tienen miedo al riesgo. De hecho, hay mercados de alto riesgo y buscan alta renta, y mercados de bajo riesgo buscan renta más baja. Lo que es enemigo del mercado es la incertidumbre. Y esto sí genera incertidumbre. Es muy claro, es muy claro. Te quería llevar a otro punto que está, yo diría, en el fondo o está en el sustento de muchos de los argumentos, tanto desde la academia como de la diplomacia, los negociadores internacionales o referentes como, bueno, mencioné a Christiana Figueres recién, John Kerry, referentes de la economía global. Y casi todos coinciden en que una de las herramientas que debiera empezar a gravitar cada vez más es una suerte de impuesto tasa al carbono. Argentina ha tenido algún intento de incorporar esto, a mi entender y con total humilde opinión. Me parece que es más simbólico, ha sido más simbólico y realmente no mueve el amperímetro como incentivo al cambio. ¿Cómo ven ustedes, o cómo ve el SEADS, cómo ven distintos sectores dentro de la comunidad empresaria un escenario de una tasa al carbono, una tasa en este sentido como incentivo? Separándolo de lo que es el contexto hoy de un país con una altísima presión tributaria y en donde creo que hay un escepticismo muy grande respecto de que un impuesto con fines ambientales termine siendo una suerte de herramienta para solventar gastos corrientes. Es un buen punto, y te cuento algo que se sabe poco. El World Business Council presentó una propuesta ya hace 5 años y la sigue presentando, que es: si hay un impuesto al carbono, debiera desgravarse otra base tributaria, que sería, por ejemplo, el impuesto al trabajo, ¿sí? Entonces vos ahí disminuís la carga tributaria vinculada al trabajo para estimular justamente mayor generación de puestos de trabajo, que es la mejor forma de generar riqueza, y ahí sí podés tener un impuesto al carbón. Digamos, esa es como una propuesta, diciendo, bueno, déjame la carga tributaria igual, pero modificame el weighting entre ellos. Eso sería algo que me parece razonable desde los números. Ahora, desde lo político me parece malo. Me parece malo porque, como vos dijiste, primero, desde el punto de vista económico, para que un impuesto al carbono genere lo que tiene que generar, es decir, un altísimo desincentivo, no solo a la inversión, sino al consumo de ese producto y servicio, tiene que ser excesivamente alto, como para que al trasladarlo a precio, porque vos sabés que se va a trasladar al precio, ¿sí?, el consumidor, sea consumidor de a pie o un consumidor intermedio, otra empresa,
diga, no, no, este no lo compro porque ahora con este impuesto se fue muy caro, compro el sustituto, ¿sí? Entonces, por eso incluso hasta Greenpeace en algún momento hizo una crítica al carbon tax como que era poco efectivo, justamente por eso, porque la magnitud tendría que ser de tal nivel, que no, digamos, que es imposible o no es factible, como para que genere ese cambio en el comportamiento, porque uno lo que busca con ese impuesto es un cambio en el comportamiento. Ahora, si lo que se busca es recaudar, y bueno, la verdad que es una estrategia lamentable porque lo que se haría es desprestigiar una agenda que va por otro lado, claramente va por otro lado. Yo preferiría toda la vida en vez de hablar digamos, además lo que vos dijiste al comienzo, ¿no? Vos sabés que al haber carbon tax va a haber diferencias en alícuotas entre diferentes países, lo cual va a generar ajustes en frontera y otro tipo de líos que generan por lo general obstáculos técnicos al comercio internacional y barreras para arancelarias, etcétera, etcétera. Pero yo creo que me parece que hoy el Acuerdo de París va más por el lado de generar un precio del carbono para tener una referencia y generar un mercado, antes que la del carbon tax. Yo lo del carbon tax no lo veo factible, pero por lo que vos decís, no creo que haya un cambio neutro, sino que va a ser adicional a lo ya existente, pero tampoco va a tener un impacto como para desmotivar o motivar otro tipo de hábito de consumo o de compra. Claramente lo que estás planteando es, creo, una de las dificultades. Desde la teoría y desde el análisis de laboratorio, de biblioteca, los economistas pueden plantear lo ideal que es el impuesto al carbono. Cuando se baja a la práctica, aparecen todas estas dificultades concretas que estás planteando. Yo le tengo en lo personal mucha incertidumbre, mucha desconfianza a una aplicación que debiera ser global y uniforme para justamente generar ese incentivo y que haya cierta neutralidad, y vamos a ver lo contrario, vamos a empezar a ver proteccionismo ambiental, suertes de paraísos con bajo impuesto al carbono y cosas por el estilo que creo que van a tornar inútil esta herramienta, al menos en el corto plazo, Sí, es como, digamos, salvando alguna diferencia, pero es muy, muy similar a la tasa Tobin, ¿no? Tal cual. Digamos, la tasa Tobin, digamos, a la especulación financiera, si uno podría definir qué es especulación financiera, digamos, objetivamente, de servir, debiera aplicarse en todos los países al mismo tiempo y de la misma manera, lo cual va al lado, digamos, de el idilio, digamos, no de la realidad. Además, pareciera ser una herramienta propio de una suerte de era de oro de la globalización y de la integración a nivel global, que creo que se da de bruces con lo que vos mencionabas al principio, ¿no? Este nuevo escenario geopolítico en donde a mí me parece que ahí hay una tensión entre este objetivo, esta demanda o esta exigencia, esta convocatoria a un problema común, como es el calentamiento del planeta, y un escenario geopolítico que está apareciendo como una suerte de modelo antes de multipolar, muy diferente a lo que conocimos en los años, por lo menos hasta antes de la pandemia, donde empiezan a aparecer, bueno, la fuerza fuertemente China, Estados Unidos, con roles muy fuertes en el tema del cambio climático y con posiciones diferentes. ¿Qué va a pasar con la Unión Europea? ¿Qué pasa con la India? Y aquí es donde empieza, digamos, un nuevo partido, un nuevo torneo, claramente. Sí, además, cualquier escenario post-pandémico ya nos está mostrando, ¿no? Que hay una guerra comercial y de monedas entre países que no ayuda al diálogo justamente multilateral. O sea, el contexto de la coyuntura no es bueno para llegar a grandes acuerdos entre países. Y esa es una realidad. También lo que vos mencionabas de la asimetría en la participación, o sea, hay como varios obstáculos como para decir, bueno, la verdad que no estamos en el mejor momento para ponernos de acuerdo, porque no estamos todos en la misma situación tampoco. Pero sí, coincido
que es tenemos que tener cuidado que la ingeniería política o geopolítica que responde al Acuerdo de París se adapte a una nueva fisonomía geopolítica que todavía no conocemos bien su cara. Es tal cual. Sebastián, y ya para ir cerrando, porque no te quiero quitar más tiempo y quiero agradecerte tu participación en esta charla y convocarte para, luego de la conferencia de las partes, mirar qué es lo que, o filtrar qué es lo que puede ser o las cuestiones a ser debatidos por nuestro país, nuestros sectores empresarios en el 2022 frente a los desafíos y las decisiones que se tomen. ¿Qué expectativa tenés así en el corto plazo para esta reunión de Glasgow? ¿Qué esperarías de esta reunión de Glasgow como algo positivo? Y en todo caso, ¿qué riesgos verías como consecuencia de esto en el corto plazo? Bueno, a ver, la verdad que no tengo muchas expectativas porque se llama COP26 porque es la número 26, o sea, hace 26 años que venimos discutiendo el mismo tema, tratando de ponernos de acuerdo, ya vamos por la segunda herramienta jurídicamente vinculante y no pasa mucho por ahora. Así que siendo realista, no pesimista, te diría que no tengo muchas expectativas respecto a lo que suceda en la COP. Ahora, la COP en realidad es una puesta en escena, no quiero decir que, digamos, que el sistema multilateral es una puesta en escena, pero digo, veamos la COP como un evento, ¿sí? Como un suceso, que en realidad atrás lo que hay es un proceso. Entonces, si nosotros vamos a poner muchas expectativas en el suceso, estamos evaluando mal. Estamos evaluando mal el éxito o fracaso porque en realidad esto es un proceso. Y un proceso que ha tenido altibajos, pero no ha tenido discontinuidades enormes. Esa es la realidad. Entonces, eso es lo que yo quiero destacar. No pongamos toda la expectativa evaluatoria en la COP26, pongámoslo en los subproductos que genera la pre-COP, la COP, la post-COP, en este proceso que sí, que es imparable y que es independiente del éxito o fracaso político que se pueda generar a nivel del acuerdo climático. Esto va a venir por la Realpolitik. O sea, mientras nosotros estamos discutiendo si 100.000 millones de dólares de los países desarrollados van a accionarse para que se pueda financiar parte de la transición energética y productiva de los países en vía de desarrollo, ¿sí? Te tiro un número, un tercio de los fondos de inversión en el mundo, un tercio ya tienen criterios ESG, o sea, ambientales, sociales y buen gobierno corporativo. En Europa ya es el 50% de los flujos de fondos de inversión se mueve con criterios ESG. Estamos hablando de 120.000, 140.000 millones de euros, ¿sí? Y como te decía, se calcula que al 2025 van a ser casi 60 trillones de dólares de un total de 150, 140, que son los activos administrados por fondos de inversión. Entonces, me parece que, digamos, que la Realpolitik, la realidad va mucho más veloz incluso que estos acuerdos políticos. Y te doy otro ejemplo. Cuando mucha gente, me incluyo, ¿no? Veíamos que con Donald Trump teníamos un Estados Unidos que retrocedía 50, 60 años o más. Y la realidad es que una cosa es el gobierno de los Estados Unidos federal y su posición ante las Naciones Unidas, y otra cosa, y vos lo sabés muy bien, son los 50 y pico de estados que tomaron políticas absolutamente disonantes y contrarias al gobierno federal y se sumaron al Acuerdo de París. A eso le llamo yo la Realpolitik, ¿no? A un sistema financiero que a partir y por la pandemia ha tomado conciencia de riesgos sistémicos que antes no los tenía, ¿sí? Hoy sabemos que la agenda de sustentabilidad son como lentes que te permiten ver riesgos, pero riesgos ciertos, que se pueden, digamos, producir e impactar sobre los principales metasistemas que nos rigen, ¿no? El sistema alimentario, el sistema energético, sistema de ciudades e infraestructura.
Así que me parece que, digamos, soy optimista en eso, en la inercia que genera el proceso, y más cauto, y hasta te diría, me importa poco el suceso, digamos, el evento de la COP. Sebastián, me quedo con esa apreciación tuya y coincido. Cada vez veo más fondos de inversión, bancos, entidades, agrupaciones que esto lo están incorporando a sus decisiones al día a día de las inversiones, de los proyectos a futuro, porque han incorporado la importancia del tema, que no existía. Esto no estaba en agenda claramente hace un cuarto de siglo. Vos mencionabas, vamos por la 26 edición de esta conferencia, y me quedo con eso, me quedo con la mirada positiva en el largo plazo, cómo ha ido transformando, cómo se ha ido mudando la apertura conceptual, la apertura mental, la visión respecto de la importancia y la gravitación que tiene esta agenda, este tema, para la vida de todos y obviamente para las empresas. Sebastián, nuevamente muchísimas gracias y esperemos volver a encontrarnos ya para hablar en otros términos con temas más concretos, quizás después de la COP26 y desafíos de algunos sectores en particular. Un placer compartir estos minutos contigo en el día de hoy. Muchas gracias. Gracias a vos, Juan Rodrigo, y como siempre a disposición para estas charlas de café, que sabés que además de que me gustan, me sirven muchísimo. Gracias y nos estamos viendo. Dale, abrazo. Muchas gracias por participar en este episodio de charlas sobre calentamiento global. Los esperamos en los próximos eventos. Nos pueden seguir en nuestras redes, Facebook, Instagram, Twitter y LinkedIn para conocer el trabajo que realizamos. Y también los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube, IDIS Argentina.